Historia: mi hijo está preso, pero ya es libre. Teresa, una madre de fe sencilla, ve a su hijo hundirse en el crimen. Desde la cárcel, el redescubrir la fe gracias al testimonio de otro recluso, convertido ante la redención. En los lugares más impensados, la oración materna que nunca deja de obrar. La mirada de una Madre Teresa tenía manos de tierra y ojos de cielo. Madre de dos, viuda desde joven, había criado a sus hijos entre rosarios colgados en las paredes, pan recién horneado y noches de rodillas ante el sagrario. Su fe no era teórica ni presuntuosa, era fe de pueblo, fe sencilla, fe de madre que lo da todo sin esperar aplausos. Pero aquella mañana, cuando tocaron la puerta con violencia y los policías entraron con gritos y armas, algo dentro de ella se quebró. ¿Es usted Teresa de Aranda? Sí, su hijo Mateo ha sido arrestado. Asalto a mano armada. Está detenido. El mundo se volvió un zumbido. El nombre de su hijo, ese que ella había llevado al bautismo, ese que tantas veces llamó con ternura, ahora es manchado de vergüenza. Los vecinos hablaban, las miradas se cargaban de juicio, y Teresa, en su soledad, se aferró a lo único que nunca la había traicionado. En el rosario se arrodilló frente al pequeño altar que tenía en la cocina, colocó una vela, tomó las cuentas y comenzó: Dios te salve María, porque aunque su hijo estuviera preso, su corazón no lo iba a soltar, y su oración, silenciosa y fiel, comenzaría la batalla más grande de su vida. Mateo, en el eco del dolor en la celda húmeda y sin color, Mateo se sentía invisible. Había crecido con amor, pero el mundo, la calle y la necesidad le ofrecieron otro tipo de consuelo: dinero fácil, respeto inmediato y una falsa sensación de libertad en sus manos. Ahora, esposadas, temblaban con rabia contenida. Rabia contra la vida, contra sí mismo, contra Dios, si es que aún creía en él. Recordó el rostro de su madre cuando lo detuvieron. Sus ojos no lo juzgaban, no gritaban, solo dolían. En prisión, el tiempo se convierte en un enemigo lento. Los días pasan sin sentido, y el alma se endurece como piedra. Mateo se volvió frío y silencioso, peligroso, pero cada noche, aunque él no lo supiera, Teresa encendía una vela y repetían: Señor, si yo pudiera entrar a esa celda para amarlo, lo haría. Pero tú sí puedes. Entra tú, rompe tú esas cadenas. El encuentro con Elías. Mateo no hablaba con nadie, pero una tarde, durante la hora del comedor, un interno nuevo se sentó frente a él. ¿Tiers, Mateo?, preguntó con una sonrisa. ¿Y qué si lo soy? Nada, solo quería saludarte. Soy Elías. San Mateo lo ignoró, pero Elías insistió. ¿Tienes mamá? ¿Y eso qué importa? Porque las mamás como la tuya son las que salvan vidas. Mateo frunció el ceño. ¿Qué sabes tú de mi madre? Elías bajó la voz, sin arrogancia. Solo sé que hay madres que no dejan de orar, y cuando eso pasa, ni el diablo puede retener a un hijo por siempre. Mateo lo miró por primera vez, no con amenaza, sino con curiosidad. Aquel hombre tenía los ojos limpios, demasiado limpios para este infierno, y ese fue el inicio de algo distinto. No una amistad, aún no, pero sí una grieta en el muro que Mateo había levantado. El Evangelio entre rejas con el paso de la semana. Mateo comenzó a escuchar, no porque quisiera, sino porque Elías le hablaba como quien cuenta una historia, no como quien predica. Le contaba de un Dios que bajó al mundo, de un carpintero que perdonó desde una cruz, de una madre que estuvo al pie del dolor sin renegar. Mateo se burlaba, pero al mismo tiempo, algo dentro de él se removía. Una noche, Elías sacó de debajo de su colchoneta un rosario hecho con hilo dental y cuentas de pan endurecido. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo con burla.
El arma más poderosa que tengo, respondió Elías. Con esto, mi madre me recuperó del infierno, y con esto, yo peleo cada día por mi alma. Y ahora, también por la tuya, Mateo. Lo miró largo rato. Luego se fue a su cama, pero no pudo dormir por primera vez en años. Las palabras alma y salvación no le sonaban vacías. La carta que lo quebró una mañana, un guardia le entregó una carta. Era de su madre. Mateo tembló al verla. Tantas veces la había ignorado, y ahora sus manos sudaban solo al sostener su letra Han. La abrió con torpeza. Decía Han: hijo, no escribo para reprocharte nada, solo para recordarte que sigues siendo mío. Que antes de nacer, ya te ofrecí a Dios, aunque cada día mientras tú estás tras rejas, yo estoy ante el sagrario, y ahí, en el silencio, le digo: Señor, si mi hijo ha caído tan hondo, es porque tú lo levantarás más alto. No lo sueltes. A Mateo apretó la hoja contra el pecho, y por primera vez lloró, no como reo, no como delincuente, sino como hijo amado, por una madre que nunca dejó de creer en su resurrección. Y en ese instante, sin saber por qué, deseó conocer al Dios que ella tanto amaba. El despertar esa noche, Mateo no durmió. Se quedó observando el techo agrietado de su celda, sintiendo por primera vez el peso real de su vida, las palabras de Elías, la carta de su madre, el rosario de cuentas de pan. Todo eso le hablaba más que las voces de la calle, más que las órdenes del crimen, más que los gritos de su propia culpa. Cerca del amanecer, se levantó. Buscó a Elías, lo encontró rezando, con el rosario en mano. Enséñame a rezar eso, Elías. Lo miró sorprendido, y sonrió. ¿Sabes el Padre Nuestro? Lo olvidé hace años, pues vamos a recordarlo, Y ahí, en la celda más olvidada del penal, un joven que se creía sin alma comenzó a balbucear un Padre Nuestro, que estás en el cielo. Una madre que no suelta. Mientras tanto, Teresa seguía con su vida sencilla. Iba a misa todos los días, llevaba flores a la imagen de la Virgen, visitaba al anciano del barrio y cocinaba para la vecina que estaba sola. Nadie imaginaba que cada gesto suyo era una súplica disfrazada en una oración. En una entrega constante por su hijo al sacerdote del pueblo le decía: mi hijo no está muerto, padre. Está escondido en una tumba. Pero yo sé que mi Dios es especialista en resurrecciones. Y cada noche, frente al crucifijo, le susurraba a Jesús: yo no puedo ir a esa celda, pero tú puedes entrar sin llave. Hazlo hoy, hazlo cada día. El rosario en la oscuridad. Los días pasaron. Mateo comenzó a rezar. Al principio con torpeza, como quien intenta recordar un idioma olvidado. Pero poco a poco, cada Dios te salve María se convirtió en un clavo que caía de la cruz, que llevaba a cuestas. Elías lo acompañaba, nunca lo forzaba, solo caminaba a su lado. Un día, durante una tormenta, la prisión quedó sin electricidad. Todo era oscuridad. Mateo, en medio del apagón, susurró: ¿tú crees que Dios de verdad me puede perdonar? Elías le respondió: yo no solo lo creo, lo sé porque me perdonó a mí. Y si me rescató a mí, puede rescatar a cualquiera. ¿Y cómo lo supiste? La primera vez que recé un rosario entero, sentí que alguien me abrazaba desde adentro, como si Dios me dijera: ya te encontré. Mateo miró su rosario, apretó las cuentas, y por primera vez no sintió miedo de decir: ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La confesión. Pasaron varias semanas, y una mañana, Mateo pidió hablar con el capellán del penal. Cuando el sacerdote entró, Mateo lo miró fijamente y dijo: Padre, quiero confesarme, pero no sé si Dios quiera escuchar tanto lodo. El sacerdote se sentó frente a él. El barro es el lugar favorito de Dios para hacer milagros, hijo. Y allí, entre lágrimas, silencios
y verdades duras. Mateo confesó su vida, sus errores, an sus pecados, an su odio, an su miedo, su hambre de paz. Cuando el sacerdote le dio la absolución, Mateo sintió algo que no sabía que existía: libertad. Libertad, real libertad del alma. Aunque seguía preso, por dentro, ya era un hombre libre. La llamada después de meses sin hablar, Mateo escribió una carta a su madre. Una carta sencilla pero verdadera a mamá. Perdóname, no sé cómo lo hiciste, pero tu amor me alcanzó incluso aquí dentro. Estoy cambiando. Poco a poco, estoy rezando. Estoy empezando a creer. Gracias por no soltarme en tu hijo Mateo. Teresa lloró al leerla, y cuando levantó la vista hacia el crucifijo de su cocina, dijo: gracias, Señor. Ahora sé que estaba obrando en silencio. En semanas después, recibió una llamada. La voz al otro lado era temblorosa, pero firme. Mamá, soy yo, Teresa. No pudo hablar, solo lloró. Mateo también. En medio del silencio compartido, ella dijo: no importa dónde estás, hijo, ya estás volviendo, y eso lo vale todo. Nueva rutina, nueva vida. Desde ese día, Mateo comenzó a vivir distinto. Ayudaba en la biblioteca del penal, rezaba con otros internos, se alejaba de los grupos peligrosos. Ya no era perfecto. Seguía luchando con su temperamento, con su pasado, con las tentaciones de siempre, pero cada noche tomaba su rosario de pan endurecido, se sentaba en el rincón de su celda y repetía: Dios te salve María. No como fórmula vacía, sino como quien le habla a la madre que nunca lo dejó. Solo en Elías seguía a su lado, sonreía con orgullo callado. ¿Te das cuenta, Mateo? Estás viviendo preso, pero caminando como hombre libre. Visita en el locutorio finalmente. Después de 2 años, Teresa fue autorizada para visitarlo. Cuando lo vio, apenas pudo reconocerlo. No por los cambios físicos, sino por la luz en su rostro. Mateo tenía los ojos de su padre, pero ahora también tenía el alma limpia de quien ha resucitado. Mamá, dijo bajito, no merezco que hayas venido, hijo. Vine el día que naciste. Vine el día que te bauticé. Vine cada noche con mis oraciones. ¿Cómo no iba a venir ahora que Dios te está sanando? Se miraron largo rato. Después, ella sacó un rosario nuevo, azul y brillante. Te traje uno de verdad, pero este ya no es para rezar por ti. Ahora es para que tú reces por otros. Mateo lo tomó con las manos temblorosas. Era la primera vez en años que alguien le confiaba algo tan sagrado, y entendió que ya no era solo un hombre redimido. Era ahora un intercesor. Elías partió un día. Elías fue trasladado. Lo abrazó antes de irse. Mateo, ya no eres solo un sobreviviente, eres un testigo de que la gracia de Dios puede entrar incluso en una celda, pasar entre barrotes y abrazar a un alma rota. Se despidieron como hermanos, y al quedarse solo, Mateo se arrodilló por primera vez, no para pedir, sino para dar gracia, porque Dios no lo había abandonado, solo lo estaba esperando en el lugar más oscuro, para hacerlo nacer de nuevo. Evangelio en la cárcel. Los meses pasaron, y Mateo ya no era el mismo. Comenzó a compartir su historia con otros internos. No se proclamaba santo ni maestro, solo hablaba de lo que Dios había hecho con él. Yo estaba perdido, y no en sentido simbólico. Estaba podrido por dentro, pero alguien rezó por mí, y Dios, que escucha esas oraciones, vino a buscarme hasta esta celda. Algunos se burlaban, otros escuchaban en silencio. Unos comenzaron a rezar con él en los jueves por la noche. Se reunían en un rincón del patio. Mateo, con el rosario en mano, lideraba la oración, y al final de cada misterio decía: este es por mi madre, que nunca se rindió. Este por los que no creen. Este por los que aún están en tinieblas. Así,
Entre rejas, comenzó a surgir una pequeña comunidad. Teife, un cenáculo silencioso, en uno de los lugares que el mundo considera sin esperanza. El perdón completo. Un día, Mateo recibió una carta inesperada. Era del hermano de la víctima del asalto que él había cometido. Ann, con el corazón temblando, la abrió. No sé si me recuerdes. No te escribo para reclamarte. Te escribo porque escuché que estás cambiando. Y si eso es cierto, quiero decirte algo. Yo te perdono. Lo que hiciste no fue justo, pero Dios no ha dejado de amarte. USA, esta oportunidad para hacer el bien, ya no solo por ti, sino por todos los que vendrán detrás de ti. Mateo cayó de rodillas. Señor, esto no lo merezco. Y entre sollozos, sintió que otra cadena se rompía, una más profunda que las físicas. La del odio hacia sí mismo, la culpa que lo devoraba por dentro, porque el perdón de aquel hombre, tan inesperado como inmerecido, era reflejo vivo del amor de Cristo en la cruz. Desde ese día, Mateo entendió que su libertad no era solo para él, era para contar al mundo lo que Dios puede hacer con un alma rota que se deja reconstruir. Se levantó, besó su rosario y murmuró: gracias, Jesús, gracias por no rendirte conmigo y por enseñarme que el verdadero perdón libera a todos, al que lo da y al que lo recibe. El rosario del recluso Mateo ya no era solo un exdelincuente en proceso de cambio. Ahora era un misionero sin alardes, un evangelizador en el campo más árido. En el rosario lo acompañaba a todos lados. Los internos más duros empezaron a notarlo. Algunos se burlaban, otros pedían uno igual a Mateo. Con permiso del capellán, comenzó a enseñar a hacer rosarios con hilo dental, con cuentas de pan, con materiales descartados. Como él mismo se había sentido, Dios hace maravillas con lo que el mundo desecha. Les decía: ustedes y yo somos prueba de eso. Cada noche, el patio de la cárcel se llenaba de voces rezando los misterios dolorosos, como si cada uno reconociera que allí, en su propia vida, también había una cruz que cargaran. Y sin saberlo, aquellos hombres se convertían en testigos de la esperanza. La audiencia final después de años de proceso. Mateo tuvo su audiencia para revisar sentencia. El juez observó su historial en buena conducta, participación en programas de reinserción, testimonios positivos de internos y capellanes. Y dijo algo inesperado: señor Aranda, no solo veo a un recluso arrepentido, veo a un hombre nuevo. La sentencia fue reducida. A Mateo le quedaban solo 6 meses más. Cuando salió de la sala, el sol parecía más brillante. No porque el cielo hubiera cambiado, sino porque ahora él podía mirarlo de frente. En su corazón solo pensaba una cosa: gracias, mamá. Tu fe me trajo hasta aquí, y tu oración me salvó. El regreso a casa el día de su liberación. Teresa lo esperaba en la entrada del penal, pequeña, con su vestido limpio y una sonrisa temblorosa. Llevaba en las manos un rosario nuevo y una medalla de San Miguel. Cuando Mateo la vio, corrió. No le importaron los guardias ni los papeles. Se arrodilló ante ella como quien reconoce a su salvadora. Perdóname, mamá. Ella lo abrazó con toda el alma. Ya estás aquí, hijo, y aunque estuviste lejos, Dios nunca dejó de caminar contigo. Volvieron al pueblo en silencio. El camino no era fácil. Había heridas que aún dolían, miradas que pesaban, y un pasado que no se podía borrar. Pero Mateo sabía que su historia no terminaba ahí. Ahora tenía una misión: ser instrumento de misericordia, ser testigo de que Dios puede resucitar a los muertos, incluso en vida. La misión comienza con ayuda del sacerdote local. Mateo comenzó a visitar centros de rehabilitación. Compartía su historia, no como ejemplo de perfección, sino como testimonio de redención. Dios no me libró de la cárcel de un día para otro.
Les decía, pero me liberó del odio, del miedo y de la mentira. Cuando le abrí el corazón a Teresa lo acompañaba a veces. Sentada al fondo, rezaba. Él hablaba en uno de esos encuentros. Un joven se le acercó. ¿Usted de verdad cree que Dios me puede perdonar? Mateo lo miró a los ojos y respondió, no solo lo creo, yo lo viví. Yo soy prueba viva de que Jesús perdona hasta el fondo. Y mientras decía eso, sintió dentro de sí una certeza firme. Mi hijo estuvo preso, pero ya es libre. Y ahora, Señor, úsame para liberar a otros. Una nueva libertad. Un año después de haber salido en libertad, Mateo caminaba por las calles de su pueblo con una Biblia desgastada bajo el brazo y un rosario colgando de su mano derecha. Ya no buscaba esconderse del pasado, lo llevaba consigo como cicatriz redimida, como testimonio de la misericordia que lo salvó a Teresa. Ahora, con el cabello completamente blanco, seguía asistiendo a misa cada mañana, agradeciendo a Dios por lo que había hecho en su hijo en un día. Mateo fue invitado a compartir su testimonio en la cárcel donde estuvo cuando entró. Muchos lo reconocieron. Algunos se burlaron, pero otros se acercaron con lágrimas y respeto. ¿Volviste como guardia?, le preguntó uno. Mateo sonrió. Volví como hermano, como alguien que estuvo donde estás tú, y quiere decirte que aún no es tarde. Y con voz firme empezó. Me llamo Mateo. Y sí, estuve preso, pero ahora soy libre. Libre no por leyes ni jueces, sino porque Dios me rescató con su amor. Y en el silencio que siguió, la gracia volvió a sembrar esperanza en tierra de olvido. Hermanos, aquí terminó esta historia. Muchas gracias por ver el video, los cuales hago con mucho cariño. Te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas. Es un gran apoyo para mí. También me motiva a seguir con esta labor de llevar historias de fe. Un saludo y muchas gracias.